¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Un juez dio el sí para que el Chapo Guzmán sea extraditado a Estados Unidos. El capo fue trasladado al penal de Ciudad Juárez mientras refuerza la seguridad en el altiplano. El presidente Peña Nieto reiteró su respeto hacia el proceso electoral en Estados Unidos, pero aseguró que el trabajo conjunto será clave. Quienes pretendan aislarse, me parece que optan por una vía equivocada. Hoy somos parte de una comunidad global. Estudiantes de las vocacionales del Poli regresarán a clase el próximo miércoles. Secretario de Educación Pública confía en que cumplirán con su palabra. De no ser así, pues claramente sí se estaría perdiendo el semestre. Sin contratiempo se realiza la evaluación docente en 27 estados. En el mundo, en Brasil anulan el proceso para el juicio de destitución de la presidenta Rousseff. En deportes, lista la liguilla del fútbol mexicano, el clásico de clásicos, América Guadalajara, el platillo más esperado. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Un juez federal emitió una opinión favorable respecto a la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significa esto? Bueno, déjeme explicarle. Con esta opinión jurídica se considera procedente dicha extradición. Y es que el Chapo es buscado por la justicia de California por asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína. Aún está pendiente la opinión jurídica de la solicitud de extradición que hizo una corte de Texas en las que el Chapo Guzmán enfrenta cargos por tráfico de marihuana y homicidio. El líder del cártel de Sinaloa fue reaprendido el 8 de enero de este año después de que se fugara del penal del Altiplano en julio del 2015. Y por cierto, ese fin de semana el Chapo Guzmán fue trasladado del penal del Altiplano al de máxima seguridad número 9, que está en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue en medio de un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por el Ejército y la Policía Federal. La Secretaría de Gobernación informó que este traslado fue por distintas obras que se realizan en el penal del Altiplano para reforzar la seguridad. Aclaró que dicho movimiento se hizo con pleno apego a los derechos humanos del Chapo. Bueno, autoridades mexicanas y estadounidenses dieron un golpe a la industria de la extorsión y de la pornografía. Vea usted. La PGR, la Policía Federal, la Fiscalía de Yucatán y la agencia ICE de Estados Unidos desmantelaron una red que extorsionaba a mujeres menores de edad y a sus padres en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, Ángela Quiroga, explicó el modus operandi de esta red que utilizaba una página pornográfica para extorsionar. La joven víctima relató que había intercambiado con su novio fotografías en las que ella aparecía desnuda y en poses eróticas. Se enteró de la existencia de un blog pornográfico en internet en el que se exponían sus fotografías, las que ella había enviado a su novio. Explicó que por medio de esta página los delincuentes, que ya han sido detenidos 2, solicitaban por lo menos 2,000 pesos para retirar las fotos del blog pornográfico. Minutos después recibió un correo electrónico personalizado en el que de manera muy humillante su interlocutor le exigía una cantidad superior de dinero a cambio de no exponer sus fotografías y no hacerlas llegar a sus familiares. Al caer la primera denuncia, empezaron a caer las demás. Hasta el momento hemos identificado a 106 víctimas, de quienes se han publicado sus fotografías o videos, y además aparece su localización y datos personales, su número telefónico, domicilio, la escuela a la que asisten. Sobre este mismo asunto, la Fiscalía de Yucatán tiene abiertas 70 investigaciones contra la página www.yucatercos.org, en las cuales participa la autoridad federal. La trata de personas en la modalidad de pornografía de personas menores de 18 años es un delito grave que se sanciona con una pena de 15 a 30 años de prisión. Ante este hecho, la PGR hizo un llamado urgente a la ciudadanía. Para proteger a los más vulnerables, informando y educando sobre el correcto uso de Internet y en específico de las redes sociales, particularmente entre los niños, niñas y adolescentes. Para México al Día, Gustavo Castillo.
Bueno, pues de que los hay, los hay. Después de una reunión de más de 12 horas, finalmente autoridades del Politécnico Nacional y estudiantes de los planteles en paro llegaron a un acuerdo. ¿Para qué? Para regresar a clases el miércoles 11 de mayo, es decir, pasado mañana. Como parte de la negociación, los directivos van a convocar a una sesión extraordinaria del Consejo General Consultivo para recalendarizar el semestre en curso y evitar así que se pierda. Otro de los acuerdos es que no habrá represalias de ningún tipo contra la comunidad politécnica que participó en el movimiento. Sobre los pliegos petitorios de cada unidad académica se acordó analizarlos y resolverlos en cada uno de los planteles. Y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró que no va a asistir el próximo jueves a un encuentro con estudiantes del Poli, pero se mostró abierto al diálogo siempre y cuando sea con representantes de la comunidad del IPN como estudiantes, académicos, trabajadores y autoridades. Indicó que si este miércoles regresan a clases existirán posibilidades de recuperar el semestre. Los estudiantes van a cumplir con su palabra. De no ser así, pues claramente sí se estaría perdiendo el semestre, pero yo estoy seguro que no. Es decir, ya hubo aquí un acuerdo que felicito, que creo que se mostró una buena voluntad de las partes y que el miércoles estarán regresando a clases y eso permitirá que se pueda concluir el semestre. Por otra parte, aseguró que se garantizarán las condiciones para realizar la evaluación del desempeño extraordinario en Michoacán a más de 5,000 profesores el próximo 19 de mayo. Igual que lo hicimos en la primera evaluación en el mes de noviembre, existirán todas las condiciones para garantizar el derecho y la obligación que tienen los maestros a evaluarse, las condiciones de seguridad para que lo puedan hacer y se pueda garantizar este derecho, repito, y obligación que tienen los maestros. Bueno, y ante la amenaza de la CENTE de un paro indefinido, el 15 de mayo advirtió que se aplicará la ley, ya que dijo nadie tiene derecho a dejar a los alumnos sin clases. Si llegan a hacer el paro del que hablan, un paro indefinido a partir del 15 de mayo, que no tengan duda, el primer día se va a descontar el sueldo, el segundo también, el tercero también, y si siguen en paro en el cuarto día, como lo marca la ley, serán dados de baja. Que no tengan duda que aquí vamos a aplicar la ley, que como lo hemos venido haciendo y que no nos van a amedrentar y no nos van a chantajear. A propósito de evaluación, este fin de semana la SEP realizó el examen para promoción a funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica. En este proceso participaron 27 estados y se programará para otra fecha a Guerrero, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán y Sinaloa. Se contó con la asistencia de más de 27,700 aspirantes de los 33,670 programados. Esto representa un nivel de participación del 82,4%. Y déjeme hacer una pausa, pero al regreso, el Senado de Brasil da un revés al proceso de juicio contra Dilma Rousseff. Los detalles más adelante. Un día como hoy, pero de 1911, murió el militar mexicano Luis Moya Regis. Fue uno de los pocos que se levantó en armas, combatiendo en Parral, Chihuahua. Además, realizó movimientos en Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, afiliando a la causa revolucionaria a mineros y campesinos. En honor al ejemplo y la lucha de Luis Moya, una de las ciudades del estado de Zacatecas lleva actualmente su nombre. En Baja California, el presidente de la República hizo alusión a las declaraciones de Donald Trump sobre nuestro país. Dijo que el gobierno de México será respetuoso del proceso electoral en los Estados Unidos. Hizo referencia a la frase juarista: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Porque no intervenimos en ese proceso. No habremos de meternos en los asuntos de otros, como tampoco habremos de permitir que otra nación, ni Estados Unidos ni otra, intervenga en los procesos internos electorales de nuestro país. Al entregar la pavimentación de más de 100 kilómetros lineales de los municipios de Tijuana, Rosarito y Tecate, dijo que su gobierno buscará a quien gane las elecciones estadounidenses y trabajará para que Norteamérica sea una región más productiva y competitiva. Y quienes pretendan aislarse, me parece que optan por una vía equivocada. Hoy somos parte de una comunidad global, de un mundo global en donde las fronteras día a día prácticamente se reducen o dejan de existir y somos una comunidad mundial. ¿Qué está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía? Vamos a ver.
El PRI cancelará el registro de 3 candidatos a alcaldes en Tamaulipas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Así lo anunció el presidente del partido, Manlio Fabio Beltrones. Se trata de Reyes Zúñiga Vázquez, candidato a la alcaldía de Hidalgo, Luis Cesario Aldape Lerma, abanderado en Mainero, y Gustavo Estrella Cabrera en Villagrán. La Secretaría de Desarrollo Social firmó un convenio de colaboración con autoridades de los centros Teletón. Este permitirá que más de 33,000 niños y niñas beneficiarios de algunos de los 24 CRITs del país formen parte del padrón de Liconza y con ello adquieran leche de calidad a bajo costo. La Secretaría de Salud anunció la entrada al mercado de 36 medicamentos innovadores para atender enfermedades relacionadas con el 54% de las causas de mortandad de nuestro país, entre ellos la vacuna tetravalente contra el dengue. El objetivo, que la sociedad tenga acceso a medicamentos de calidad a precios accesibles. El Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales reeligió a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México. El que será su segundo periodo de 3 años al frente del Bajico comenzará el próximo 1 de julio. ¿Recuerda usted el caso de los turistas mexicanos que por error fueron atacados por el ejército de Egipto hace unos meses? Bueno, pues los familiares de las víctimas y sobrevivientes van a recibir una indemnización. ¿Ve usted? El gobierno de Egipto pagará $140,000 a las familias de los 8 turistas mexicanos fallecidos en septiembre del año pasado, a manos del propio ejército, en un operativo en el que fueron confundidos con terroristas. El acuerdo fue firmado por una delegación mexicana que representa a 3 de las víctimas, un diplomático de la Embajada de México en El Cairo y el presidente de la Cámara de Empresas de Turismo, Khaled Al-Manawi. El acuerdo establece el pago de la indemnización por $140,000 para cada uno de los 8 mexicanos fallecidos, además de los 4 egipcios que acompañaban y que perdieron la vida en el desierto ubicado al oeste del Cairo. Hasta el momento, la Cancillería mexicana no se ha pronunciado al respecto. La tragedia comenzó el pasado 13 de septiembre de 2015, cuando fuerzas de seguridad egipcias atacaron por error un convoy de turistas y dejaron 8 mexicanos muertos y 4 de nacionalidad egipcia, además de 10 heridos, entre ellos 6 de nuestro país. El gobierno de Egipto reconoció que atacó por accidente a 4 vehículos donde viajaban los turistas en el área de Wahat, en el desierto occidental de aquel país, mientras se realizaba una operación antiterrorista. 5 días después, los sobrevivientes regresaron a casa a bordo del avión presidencial mexicano. En el marco de la investigación, el gobierno egipcio culpó a la empresa turística de no seguir los protocolos e ingresar a una zona prohibida sin permiso para el recorrido. Para México al Día, Gustavo Gamboa. Jimena Ampudia, todas las tardes con El Mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Jimena? Buenas tardes. Pues de nuevo Brasil, ¿no? Que ahora, que siempre no. ¿No? Que siempre no. Es una batalla ganada para Dilma Rousseff. Sí, Yo creo sí, que sí, ella sí, no sí. lo esperaba, de hecho lo dijo, ahorita lo vamos a ver en la Sí, reacción. sí, sí. Vamos cautelosamente, que todavía no sabemos muy bien. Bueno, pero me qué va a parece que fue suceder. una batalla, no la guerra, pero una batalla, ¿no? Eso es. Adelante, Jimena. Gracias, Enrique. ¿Qué tal, amigos de México al Día? Pues así como lo decíamos ahora, la crisis política de Brasil dio un nuevo giro. Esta mañana el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhão, anuló la votación de la Cámara Baja que ordenaba el juicio de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff. Waldir Maranhão, que el jueves sustituyó a Eduardo Cunha, principal opositor de Rousseff, aseguró que el proceso de revisión tuvo irregularidades en el Parlamento. Al conocer esta decisión, la presidenta Rousseff hizo un llamado a la calma. Escuchemos. No es oficial. Desconozco las consecuencias que pueda tener. Por favor, sean precavidos. Vivimos en un contexto engañoso. Ahí lo tienen. Pasemos a otros asuntos. En Canadá, las autoridades siguen luchando contra el incendio forestal en Alberta, llamado ya La Bestia, el cual ha consumido ya unas 200,000 hectáreas. El clima seco, los fuertes vientos y los yacimientos de petróleo en la región contribuyeron a que más de 25,000 personas fueran desalojadas de sus hogares. Y en más información, en Arabia Saudita, el ministro del Petróleo, Ali Al-Noami, fue destituido tras 21 años en el cargo. Fue retirado tras 2 años de intensas negociaciones para controlar el precio del petróleo en medio de una crisis mundial. Por decreto real será reemplazado por Khaled Al-Faleh, que por cierto, pues de acuerdo con algunos analistas, el incendio en Canadá y el cambio en la administración del petróleo en Arabia Saudita provocaron una subida en el precio del crudo. Hoy el barril europeo Brent se encareció un 2%, llegando a los $46.
Y en más información internacional, 3 periodistas que habían sido secuestrados en Siria fueron liberados. Se trata de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, quienes fueron tomados cerca de la ciudad de Alepo, fronteriza con Turquía, esto por el grupo Al-Nusra, grupo afiliado a Al-Qaeda. Y en más temas sobre la libertad de prensa, 3 periodistas de la televisora inglesa BBC fueron expulsados de Corea del Norte, invitados junto con otros 120 periodistas para cubrir el encuentro histórico del Partido de los Trabajadores. Los ingleses fueron detenidos, interrogados y expulsados por el gobierno al considerar que sus reportajes faltaban al respeto al líder Kim Jong-un. Y en Europa hoy se celebra un día importante, el Día de la Victoria, fecha que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Como cada año, en Rusia fue organizado un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. Frente a miles de soldados y miembros de las Fuerzas Armadas, el presidente Vladimir Putin dijo que esa victoria es una advertencia para quienes desean poner a prueba las Fuerzas Armadas de su país. El terrorismo se ha convertido en una amenaza global. Tenemos que vencer este mal y Rusia está abierta para unir esfuerzos con otros países. Estamos listos para trabajar en un sistema moderno de seguridad internacional sin bloques. Ahí lo tienen, el presidente de Rusia. En más información, en medio de manifestaciones, el Parlamento griego aprobó una reforma que aumenta la contribución social y los impuestos. Estas medidas de austeridad son para poder acceder al tercer rescate económico por 86.000 millones de euros. Se espera una decisión del Eurogrupo antes del 24 de mayo. Y cerramos allá en Londres con una noticia que ha conmocionado a Europa. La capital de Reino Unido eligió al laborista Sadiq Khan como su nuevo alcalde. Se trata del primer musulmán en quedar al frente de uno de los centros económicos y políticos más importantes de Europa. Sadiq, de origen pakistaní e hijo de un chofer de autobuses, consiguió romper con los 20 años de los conservadores en el poder. Y hasta aquí lo más importante de la información internacional, Enrique. Bueno, pues hay que tomar las cosas con calma ahí en Brasil, ¿no? Vamos a ver qué sigue. Vamos a ir dando seguimiento, desde luego, aquí en México al Día. Muy bien. Gracias, Jimena. Hasta mañana. Jimena Pudía y El Mundo. Bueno, ¿usted está en busca de casa o quiere vender alguna propiedad? Raquel Padilla le tiene buena recomendación. Esto es Tu Casa al Día. Muy buenas tardes, soy Raquel Padilla y el día de hoy me gustaría enfocar este segmento a los jóvenes o adultos que están pensando en independizarse de su familia. Si bien es cierto, crecer y ganarse la independencia es un ciclo que todo ser humano debe cumplir, pero debe planificarse detenidamente y estar seguro de tomar esta gran decisión. Le quiero comentar algunos consejos que puede considerar en esta nueva etapa. Veamos. Pagar la renta o la hipoteca. Para autodeterminarse independiente, no puede seguir dependiendo de un familiar. Los expertos en finanzas personales recomiendan utilizar entre 25 y 40% de su ingreso neto en el pago de una renta mensual o de hipoteca de su casa. Buena ubicación. A todos les gustaría vivir en la mejor colonia, pero la economía no siempre lo permite. Considere qué tan cerca estará su departamento de los lugares que verdaderamente son importantes, como el trabajo o la escuela y el acceso en transporte particular y colectivo. Los básicos para comenzar. Si bien el pago mensual de la renta o la hipoteca es una parte importante, también debe considerar que quizá tenga que comprar, aunque sea de segunda mano, algunas cosas básicas para salir adelante. Hablemos de un colchón, un calentador, refrigerador y una estufa. Las cuentas. No solo es el pago de la renta o la hipoteca, o los fuertes gastos al inicio del proceso de independencia para poder vivir lo mejor posible. También están el pago de servicios, como agua, luz, teléfono, internet, etc. Y el hacer su propia despensa, lo cual debe de considerar en la administración de sus ingresos. Independizarse es una de las decisiones que sin duda trae consigo ciertas dificultades, pero créame, son más los beneficios de hacerlo, como conocerse a sí mismo, valorar más lo que su familia ha hecho por usted y, sobre todo, madurar y convertirse en un adulto responsable. Por mi parte es todo. Espero que les sirvan de mucho estos consejos. Esto fue Tu Casa al Día. Hasta pronto. Así que la información lo dejo con Leticia y Omar en el Iberoamericano al Día, en Iberoamérica al Día. En punto de las 9 de la noche lo espera Gustavo Rentería con los asuntos más importantes generados en México y el resto del mundo.
Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Más tarde. Esto es México al Día.